La facultad se creó por los años 40 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Escuela de Comercio que estaban por egresar y eran conscientes de la limitación, tanto en contenidos como de conceptual, que tenía la única casa de estudios que brindaba el título de contador, que era la Escuela de Comercio. Entonces comenzaron a organizar 15 estudiantes con 3 padres que los acompañaban. Decidieron entrevistarse para contarles su iniciativa al rector de Escole, que fue una persona incansable, con mucho empuje, con mucho espíritu y dispuesto, abierto a recibir todas estas iniciativas de renovación y de cambio. Y fue él, el rector, el que les aconsejó que se entrevistaran con el presidente Perón directamente, porque la facultad, como no había fondos para la creación, debía, sí o sí, era imperioso, crearse a través de una ley. Entonces les puso a disposición de ellos el ómnibus de la universidad, el chofer. Ellos pidieron, como nos relata el contador Carlos Martínez, que era el presidente de este pequeño grupo de estudiantes, piden un pequeño aporte a la Caja Popular, al Banco de la Provincia, y parten a Buenos Aires. El problema es que cuando llegan allá, en la oficina de protocolo de la presidencia, les comunican que no era imposible hacerles un lugar para una entrevista presidencial, como mínimo en los próximos 25 días. Casualmente, el rector de Escole estaba en ese momento en Buenos Aires por otros temas, y se ponen en contacto con el diputado tucumano, el diputado nacional Nerio Rodríguez, que les comenta que al día siguiente él tenía una entrevista con el presidente Perón y con 60 obreros ferroviarios de Tafí Viejo. Les dice que se mezclen junto con esta comitiva y que entren. Entonces, recuerda, también nos relata el contador Martínez que les impactó Perón por su espíritu jocoso y por su carácter muy irónico, y fue saludando a uno por uno de los obreros. Cuando llega al grupo de los estudiantes, Rodríguez, el diputado, les pide disculpas y les dice: mire, señor presidente, estos no son obreros, son estudiantes que quieren ser universitarios. Entonces ahí combinan la entrevista para el día siguiente, y el día siguiente se reúnen por un plazo de 1 hora más o menos, donde le entregan el petitorio. Perón compromete al diputado Nerio para que él sea el que lleve a cabo y pueda concretar y pueda cristalizar la iniciativa de la comitiva. Y la intervención del rector de Escole en este momento es sugerirle a Perón que lo que se podía hacer es llegar a Tucumán y crear una escuela de ciencias económicas hasta que por ley saliese la creación de la facultad, para que los alumnos no perdieran, porque estaban egresando, no perdieran el año. Esta entrevista fue alrededor del 14 de marzo de 1947, con lo cual efectivamente tiene el visto bueno del presidente, llegan a Tucumán, se crea la Escuela de Comercio bajo la dirección de Seoane, y empezó a funcionar en la Facultad de Derecho. Unos meses más tarde, 7 meses exactamente, el 29 de septiembre del 47, por ley del Congreso Nacional, se crea la Facultad de Ciencias Económicas, que comenzó a funcionar en la calle 25 de Mayo. La ley venía dotada con un monto de 500.000 pesos, para lo cual fueron invertidos en la compra del edificio de la 25 de Mayo 471. Los primeros profesores que dictaban estaban a cargo de las materias era el profesor Lazarte en Historia Económica, Sortex en Estadística, Steinkraus en Matemáticas y el doctor Maxud, que era ministro de gobierno por ese momento del gobernador Domínguez, en Derecho Civil. Luego hay una reforma en 1948 donde hay una nueva organización departamental por institutos,
Entonces la facultad pasó a denominarse Departamento de Ciencias Económicas, conformada por 3 institutos: el Instituto de Investigaciones Estadísticas, el Instituto de Economía y el Instituto de Finanzas. Pero la matrícula iba creciendo y el edificio al que se habían trasladado, que era la Buenos Aires 290, había quedado pequeño, entonces vuelven a la calle 25 de Mayo. Pero esta organización departamental duró 3 años. Esa ley se derogó y se volvió, sí, finalmente a la denominación de Facultad de Ciencias Económicas, con el título que otorgaba, que era Contador Público Nacional, Perito Partidor y Doctor en Ciencias Económicas. Los primeros egresados son 9 en 1952 y fueron Ernesto Ibáñez, Manuel Cordomí, Carlos Plaza Maidana, José Kestelman, Carlos Martínez, Martín Méndez Collado, Elena Friedman, León Seitune e Ignacio Cornejo. Quiero hacer una breve mención del contenido que tenía el petitorio que le habían entregado al presidente, que coincidía plenamente con el proyecto del peronismo en 3 ejes fundamentales. Hacía énfasis en la educación en todos los niveles como un medio de progreso individual y para toda la sociedad, progreso social, progreso económico. En segundo lugar, la necesidad de la Facultad de Ciencias Económicas en el norte, la región que había sido, decía expresamente, olvidada por gobiernos anteriores y que tenía característica propia, problemas particulares que debían ser resueltos, analizados y estudiados en el mismo medio. Por eso es tan necesario crearla en el norte argentino. Y por último, hacía referencia a los estudiantes que provenían de clases trabajadoras y modestas que necesitaban quedarse en la provincia al mismo tiempo para estudiar y para trabajar. Era imposible trasladarse a otras latitudes para estudiar porque debían contribuir con la economía familiar. Entonces así se frustraban muchas vocaciones al no poder emigrar hacia otras provincias. Ese era el contenido que habían resaltado estos estudiantes, estos 15 estudiantes, con el petitorio que le presentan al presidente Perón. Y así se crea la Facultad de Ciencias Económicas.